Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Vamos a hablar de ese, digámoslo así, donde los escépticos se encuentran con vidas pasadas. Y eso pues nos vamos a basar en ese conductismo de Jung. Entonces, cuando a medida de la década de los 60, pues se gradúa Roger J. Wolger en la Universidad de Oxford, con un título de psicología conductista y filosofía analítica, pues la mente de él estaba metida en una camisa de fuerza cuidadosamente ajustada, aunque apenas lo sabía en ese momento a medias. Y si en aquel tiempo se hubiera hablado de algo como recordar vidas pasadas, pues habría rechazado la idea misma por juzgarla intrínsecamente contradictoria, porque es que eso era ciencia ficción, digámoslo así. Si se hablaba de eso, lo tomarían como algo peor que una ciencia ficción, sino más bien como una locura. Entonces, recordar pues supone alguien que recuerda, y habría dicho los de esa época: y solo una persona pues tiene acceso a mis recuerdos. ¿Que quién? Soy yo, lógicamente, donde yo no puedo evocar recuerdos de otra vida, o algo tan imposible como hacerlo con los del hombre sentado frente a mí en el carro o en el autobús. Entonces, los escépticos científicos y aún estudiosos, ya sea de conductismo o de estudiar a Jung, pues en ese momento, si se les hablaba de ese tema, pues sería de esa manera tan escéptica, ¿no? Unas cuantas pues estocadas verbales de ese tipo, con su correspondiente lógica, pues habrían bastado para cortarle las alas a muchos de esa corriente de encarnación, y los obligarían a tantear en busca de una definición satisfactoria que pudiera resistir a esas habilidades filosóficas. Entonces, el autor de muchos libros como Rogers, pues él en algún momento le decía a su profesor, y pues dejarían que descansaran en paz todos esos filósofos que hablaron de la física que ha muerto, como Platón, Aristóteles y Hegel, porque es que ellos se fueron más como a ese mundo paralelo, donde Platón con su idealismo, igual Hegel, y Aristóteles con su metafísica. Entonces le dan como una física como decir la física ha muerto y viene otro plano, pero hasta ahora es que nos hemos dado cuenta que ahora sí estamos entendiéndolos. Y en cuanto a la psicología, pues en ese entonces, por allá en los 60, pues nadaba en pleno oscurantismo, y si tan siquiera le hubieran sabido pues la palabra conciencia, habría sido con todo éxito desterrada de ese vocabulario, y existía una encarnizada resistencia pues contra la invasión de neologismos norteamericanos como cognitivo, tenidos por subversivos en aquel entonces, y reinaba absolutos el empirismo y estériles estadísticas. Pero los únicos seres que en la prestigiosa universidad en ese entonces pues habrían podido mostrar el más remoto interés por la reencarnación, pues eran probablemente las ratas.
Más les valía dejarse atrapar en un laberinto cósmico que en una red metálica, si se podría decir de esa forma, ¿no? Entonces, como muchos otros psicólogos de ese entonces del oscurantismo psicológico, desilusionados, pues muchos se sintieron incapaces de seguir afrontando semejante yermo intelectual en aquel ambiente. Y al fin y al cabo, pues, ¿qué tenían las estadísticas que ver con el corazón y el alma, o con los altísimos logros espirituales de la humanidad, los misterios de Shakespeare o Dostoevsky? Pues a enseñar por algunos años mucha gente se fue al África occidental y regresan pues a la universidad y después se expanden a Londres e inician, digámoslo así, a estudiar esas religiones comparadas. Y en esos estudios, pues, de una u otra manera, algunos pueden más libremente respirar y dedicarse a fondo al estudio de la mística hindú y cristiana. Y habían estado meditando desde años de la adolescencia. Y veían que en esos ejercicios había una higiene mental tan obvia como la física de uno cepillarse los dientes. Y se brinda en ese momento a quienes investigaban, por tanto, una oportunidad de ampliar esos conocimientos. Entonces quizá deba decir que nunca el autor se pone, digámoslo así, en manos de un gurú, ni tuvo la tentación de hacerlo, sino su interés en los años 60 para muchos era estudiar otras religiones, aún siendo científicos, y estaban muy anclados en la realidad tangible. Todo lo que se tocaba era la realidad y lo demás no podía existir. Entonces muchos escépticos se reencuentran después, en algún momento, con esa realidad y cambian todo su esquema. Pero al abordar los textos, ellos utilizan sistemáticamente los originales, sin comentarios. Y ya se trata del Bhagavad Gita de los evangelios, o de los mismos evangelios más bien. Esos libros Vedas y aún los evangelios, donde en la meditación solo recurre a lo que se cree práctico y útil para los científicos de ese entonces, sin preocuparse de la tradición. Y no faltarán quienes, al leer todos esos textos, pues juzguen a sus escritores, ¿sí?, como arrogantes. Todos los que hablaban de esos temas, de la reencarnación, de vida después de la vida, de muchos sabios, muchas vidas, etcétera, los creían arrogantes. Pero lo cierto es que siempre ellos han pasado, o más bien nos han dejado guiar por esas palabras del Buda que decía: sed una luz para vosotros mismos. Nos han dejado a nosotros, a los del siglo XXI, armas para seguir indagando e investigando. Muchos se plantearon realmente el tema de la reencarnación durante esos estudios universitarios. Pero el hinduismo, ese clásico, pues parecía presuponer esta doctrina como la cosa más natural. A la postre, pues en la perspectiva hindú, lo que regresa sin cesar es el yo superior, el Atman, y no el ego. Entonces, en todos esos métodos clásicos de yoga y meditación, nunca muchos vieron que se mencionara la necesidad de meditar sobre nuestras vidas pasadas. Y la idea de karma, pues es decir, de que todo hombre recoge lo que siembra, pues parecía más bien pertenecer a una versión filosófica de nuestro lugar en el universo, y tener escala con una escasa aplicación práctica. Y muchos pues les llamaba la atención como tantos otros estaban indagando esos temas.
y es claro que para muchos era un fatalismo, encerrado en busca, como en esa búsqueda de esa buena parte del pensamiento popular hindú. Tal vez pues la propia experiencia de muchos en esa ansia de aplicaciones prácticas que en un principio les había llevado a meditar, pues los condujo a otros lugares de Europa, a Suiza, a Zurich. Y se trata de esas escuelas, digamos allí, que profundas que hay allá, de Gustav Jung, el psiquiatra suizo y antiguo colaborador de Freud, pues, de quien se separó para formar su propia escuela basada en un concepto más amplio del inconsciente. Entonces, mientras el inconsciente de Freud estaba internamente doblado de complejos, en su mayoría nacidos de experiencias vividas en la primera parte de la infancia, el descrito por Jung, que era ya un poco más allá, digamos así, era un poco diferente, pero algo parecido, donde poseía un estatus más común a toda la humanidad y habitado por arquetipos o modelos simbólicos universales que se manifestaban por igual en el mito, la religión y el arte. Entonces, a la parte del inconsciente que contiene, según Freud, los recuerdos de una infancia reprimida, pues Jung la llamaba el inconsciente individual, y el lugar donde debe comenzar toda psicoterapia es allí. Pero el estrato más profundo, con los arquetipos, lo designaban por el nombre de un consciente colectivo, o reserva de símbolos transformadores disponibles para todos nosotros. Esto pues explicaba a mi modo de ver, aprendido por todos sus autores, y que ellos mismos lo dicen, que muchas obras maestras del drama y la literatura, como Edipo Rey, El Rey Lear o los hermanos Karamazov, pues los llevan a uno al fondo del corazón, y todas esas tragedias personales de abandono o de pérdida o amargura o cólera pues aparecen ampliadas y potencialmente transformadas en esos personajes sobrehumanos, ya que una parte de nosotros mismos puede identificarse con esa fuerza transpersonal de los arquetipos, según Jung. Y todo gran arte es psicoterapia si se experimenta correctamente, y toda buena psicoterapia debe pues vincularse en algún nivel a nuestra faceta artística y creadora. Entonces, por fin había el autor Rogers encontrado en Jung pues una psicología que respetara y alimentaba, que respetaba y a la vez alimentaba tanto el ser del intelectual escéptico, que ya dejaba de serlo, como ese ser creador e intuitivo de ese científico. Y esas dos partes, que más adelante se denominaría funciones izquierda y derecha del cerebro, sin ambos aspectos no podemos ser personas verdaderamente cabales o completas. Entonces muchos comenzaron a entender por qué les había parecido tan árida la psicología académica. Y un joven poeta romántico, Novalis, anticipó este problema en el año 1800, previendo sorprendentemente el camino que Jung y otros tomarían un siglo más tarde. Y él lo decía en estas palabras: cuando ya ni números ni cifras sean clave de toda criatura, cuando quien canta o besa sepa más que el mayor de los sabios, cuando el mundo vuelve a ser mundo libre y renovado, cuando una vez más luz y tinieblas, abrazándose amorosos, irradien excelsa claridad, y cuando fábulas y odas nos cuenten del mundo la auténtica historia, solo entonces, ante una voz secreta, se disiparán como el humo nuestros locos senderos. Entonces, cuanto más esos científicos se sumían en los escritos de Jung y en su propio análisis
y en su propio estudio de los sueños, pues mayor era en el efecto de ese maestro interior que evolucionaba personal y profesional. Y ellos parecían estar pues tendidos en un puente, y de qué magnitud, para que el diverso tráfico de la psicología y la religión y la literatura y la ciencia pasara por allí y facilitara un fructífero intercambio mutuo. Entonces Jung pues ha sido uno de los grandes sintetizadores y videntes de este siglo. Él mismo pues permaneció la mayor parte de su vida escéptico acerca de la reencarnación, pero a lo último nos deja muchos comentarios sobre esto y sobre el inconsciente colectivo. Bueno, ya con este segmento se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez. 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.